Amén, 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 amén. Vamos a darle al director de tecnología la oportunidad para que le dé el clic a la cámara. Bueno, continuamos con la serie de las tinieblas a la luz. Y hoy vamos a presentar ¿Qué pasó, Abraham? Oh, se pueden sentar, perdón. You can be seated. Perdón, se me olvida. De las tinieblas a la luz, vamos a hablar hoy del eunuco etíope. El eunuco etíope en capítulo 8, versículos del 26 al 40. John Phillips, en su comentario explorando el libro de los Hechos, presenta esta sección de la siguiente manera. Detrás de esta abrupta orden estaba la presencia de Dios, quien sabía todo acerca del etíope, conocía la posición que ocupaba en su tierra natal, sabía por qué había venido a Jerusalén, conocía el hambre profunda e insatisfecha de su corazón, sabía que estaba en camino a casa, sabía todo acerca de su carro, sabía exactamente en qué punto del camino se encontraba, sabía qué libro estaba leyendo, conocía su perplejidad y su tenaz persistencia. Ahora estamos a punto de presenciar una de esas reuniones asombrosas que tienen lugar de vez en cuando en la tierra, cuyos detalles están todos determinados en el cielo y dirigidos por el Espíritu de Dios. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué era un eunuco? Bueno, un eunuco simplemente era un hombre que lo habían castrado, no tenía su parte privada. En la antigüedad, la gente era castrada y servía en el harén de un rey. Usted se imagina por qué, ¿verdad? Para que él no representara un peligro para esas mujeres y se las quitara al rey. En ocasiones servían como sacerdotes en algunos ritos paganos y era muy común que las cortes paganas de justicia utilizaban a los eunucos. Amén. Ahora, esto es que era un eunuco. Ahora, ¿quién era el eunuco? Bueno, si se van al versículo 27, la palabra dice, él se levantó y se fue, hablando de Felipe, y aquí había un etíope eunuco. ¿Quién era él? Un alto oficial de Candace. Un alto oficial, que era alguien que tenía prominencia. ¿Quién era Candace? Bueno, Candace no es un nombre propio. Candace es simplemente un título, como decir César, como decir o Faraón. Es un título. ¿Qué más nos dice la Escritura? Dice que era el que estaba encargado de todos sus tesoros. Era como lo que llaman aquí un CFO, un Chief Financial Officer. Estaba encargado de las finanzas de la reina. ¿Ok? Y usted se preguntará, ¿por qué de la reina? Bueno, porque se creía en aquel entonces que el rey era un papito chulo que no hacía nada y se quedaba en su recámara. Y la reina se hacía cargo de todo. ¿Qué le parece eso? Los hombres dieron, amén, ¿verdad? No, mentira. Me echando broma. Ok, ¿qué más nos dice? El 27, y dice, el cual estaba encargado de todos tus... Y había venido a Jerusalén, ¿qué? Para adorar. Entonces era un adorador. Un hombre que adoraba al Dios de Israel. De acuerdo con el comentario de Wycliffe, probablemente él era un gentil temeroso de Dios. ¿Se acuerda cuando estudiamos a Lidia? Que era una temerosa de Dios, pero que no necesariamente había venido a los pies de Jesús. Y dice, él era un medio convertido al judaísmo, pero siendo eunuco le impedía entrar en el templo. Ahora, ¿por qué era medio convertido? Porque, según Deuteronomio 23:1, dice la palabra, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. ¿Ok? Sin embargo, algunos piensan que no todos los eunucos eran castrados. Se piensa que los que estaban en un alto rango de pronto no eran castrados, o sea que probablemente este eunuco no era castrado, pero bueno, eso en realidad no es importante, pero es necesario tomarlo en cuenta. Este eunuco no había venido a los pies de Jesucristo, estaba en el buen camino, estaba en un camino que había sido planificado por Dios, diseñado por Dios y establecido por Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? No se comieron los Willys hoy. Amén. Pastor Nayo, you gotta say amén. Just kidding. Ok.
Entonces, Dios le dio a este eunuco 4 cosas que vamos a hablar hoy. Le dio 4 cosas. Y lo primero que le dio es que le dio un maestro. Amén. Un maestro increíble. Porque ¿quién era ese maestro? Era Felipe. Ahora, este Felipe no es el apóstol Felipe. Este Felipe era un diácono. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, si nos vamos a Hechos 6, versículos del 5 al 6. 6 del 5 al 6, la palabra nos dice que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los que les presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron su mano sobre ellos. Entonces, si se lo presentaron a los apóstoles, ¿cómo que yo me voy a presentar a mí mismo? Felipe era un diácono. Amén. Ok, entonces Felipe tenía un ministerio extremadamente fructífero. El tipo era, pues, eso lo podemos ver en capítulo 8, versículos del 4 al 6. Capítulo 8, versículos del 4 al 6. Y dice la palabra: así que los habían sido esparcidos, iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. O sea que su ministerio era fructífero, ¿sí o no? Creía, la gente creía, y también nos dice que él hacía muchas sanaciones, dice. Señales también. Él era un predicador bien capaz y el poder de Dios estaba sobre él. En el 6 lo vuelve a decir: y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. En el 7 dice: porque muchos de ellos tenían espíritus inmundos. Estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. O sea, el Señor estaba utilizando a Felipe increíblemente. Ahora, había otro hombre que se llamaba Simón. Este Simón era un mago que quiso comprar, y la palabra nos dice que él creyó, pero creyó malo. O sea, no estaba creyendo en realidad, porque después la palabra nos dice que le quería comprar a Pedro, le quería comprar ¿cómo se llama? Los dones que ellos tenían. Y Pedro le dice: no, tú eres del diablo. Y le dijo: arrepiéntete, en otras palabras, le dijo: arrepiéntete. ¿Ok? Tenía un apodo, le decían el gran poder de Dios. Imagínense ustedes, ese era el apodo del mago. En el versículo 11, si lo ven, le prestaban atención porque por mucho tiempo los habían asombrado con sus artes mágicas. Perdón, en el 10. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención al mago. Y este es el que se llama el gran poder de Dios. Pero después la palabra dice: pero, allá hay un contraste allí. A Felipe le prestaban más atención. ¿Por qué? Porque el poder de Dios puede más que el poder de las tinieblas, ¿sí o no? Ok. Entonces, a pesar de que Felipe tenía un ministerio fructífero, un ángel del Señor le da una tarea poco usual. Le da una tarea poco usual. ¿Por qué poco usual? Bueno, si nos vamos al versículo, déjenme ver aquí. El versículo 26. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur el camino que desciende a Jerusalén de Gaza. Este es un camino desierto. Entonces le dice: Felipe, te vas a salir de Samaria y te voy a enviar a un lugar desierto. Extraño, ¿verdad? Porque, o sea, Felipe estaba predicando, en ese entonces ya estaba con Pedro y con Juan. Y cuando el Señor lo llama aquí, Pedro y Juan se van a Jerusalén de vuelta. Y Felipe queda aquí en este lugar donde Dios lo llama. Entonces, fíjense, ese camino a Gaza, habían 2 caminos en Gaza. Uno que era comúnmente transitado y el otro que estaba desierto. ¿A dónde cree usted que Dios lo mandó? Al desierto. Dios es una cosa seria, ¿sí o no?
¿Por qué estaba desierto? Bueno, porque en el año 96 antes de Cristo la ciudad fue destruida y estaba lleno de ruinas. Y estaba lleno de ruinas. Ahora, aquí Felipe ejemplifica la verdadera obediencia que todo ministro de Dios debe tener para trabajar en su reino. Porque, dígame usted, una persona que tenga un ministerio absolutamente fructífero y el Señor le dice, te vas a ir a predicarle a un solo alma y en un lugar que está desierto. En la carne que usted podría pensar, bueno, Señor, ¿cómo me vas a sacar de aquí? ¿Cómo que me vas a sacar de aquí? ¿Cuántos de nosotros aquí presentes estaríamos dispuestos a dejar un ministerio extremadamente fructífero para irnos a un lugar desolado a convertir a una sola persona? No me diga que sí, porque hasta yo mismo, lo primero que yo pienso, Señor, ¿cómo que me vas a sacar de aquí? No puede ser. Pero el Señor es una cosa seria. El Señor es grande. El Señor es grande. Ahora, algo interesante aquí. Nosotros deberíamos tener una comunicación con Dios tan clara y tan concisa que para que cuando nos lleguen esas situaciones de esa manera, nosotros podamos discernir si es la voz de Dios o es la voz del diablo. Porque ¿qué dice la palabra? El corazón es engañoso y perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Entonces, pero Felipe era un hombre que estaba lleno de Dios y sabía que Dios les estaba hablando. Y aunque no tenga sentido la cosa, Felipe obedeció. Y nosotros debemos ver eso de Felipe y ponerlo en nuestra vida. Ponerlo en práctica en nuestra vida. Amén. Ok. Entonces, algo aquí sobre Satanás. Satanás siempre está acechando y acusando al creyente. Porque ¿cuál es la meta de Satanás? Aquí según Juan es hurtar, matar y destruir todo lo bueno que proviene de Dios. Y él va a tratar de engañarlo. Pero aquí en este sentido, Dios quería que Felipe, pues, en realidad se moviera del lugar. Ahora, observe que Dios no le da a Felipe la razón por la cual él debe tomar este viaje. Y eso todavía es mucho más grandísimo. ¿Por qué? Porque Jesús no le dice a Felipe, mira, te vas a ir al desierto y vas a hacer esto. No, vete al desierto. ¿Y qué hizo Felipe? Se fue al desierto sin saber lo que iba a pasar. Sin saber lo que iba a pasar. Mire, el Señor le dice, levántate y ve hacia el sur en el 26. Y después en el 27 dice, y Felipe se levantó y fue. Obediente el muchacho, ¿sí o no? Obediente. Después dijo, en el 29, el Señor le dice, ve y júntate a ese carruaje. Y en el 30, ¿qué pasó? Y Felipe corrió y se acercó. Y eso es lo que digo yo aquí, que Felipe tiene audacia. Porque el Señor le dijo, júntate. El Señor le dijo, corre. Él corrió. Yo dije, el Señor me lo está mandando, yo me voy a apresurar a hacer esto. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Felipe es un tremendo ejemplo. Mire, esto me acuerda de la historia de Saúl y David. David se quería casar con una hija de Saúl. Y Saúl le dijo, chévere. Pero las intenciones de Saúl era matarlo. Fíjense lo que dice 1 Samuel 18, del 20 al 29. Dice la palabra, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. ¿Pero por qué le agradó? Y Saúl se dijo, se la daré para que sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo por segunda vez, será mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos, hablen en secreto a David y díganle, el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman, ahora pues sé yerno del rey. Así que los siervos de Saúl hablaron esta palabra con oídos de David, pero David dijo, ¿les parece cosa llegar a ser el yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de poca estima. O sea, para David era algo tremendo ser yerno del rey, pero David no sabía lo que el rey estaba tratando de hacer. Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo,
Así dirán a David, el rey no desea dote alguna, sino siempre puso de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por manos de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató, fíjense aquí, a 200 hombres de los filisteos. A 200 hombres de los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Loco Saúl. Pero ¿sabe lo que hizo David? El Señor le pidió 100 prepucios, y David ¿cuánto les dio? 200. Eso para mí es sagacidad. Porque David estaba queriendo hacer mejor para hacer, ¿cómo se llama? Para hacer feliz al rey. Siempre puso, y David de 200. Usted dirá, pero David está tenso. Lo que pasa es que David no sabía que el rey lo quería matar. En realidad David lo hizo con un gran corazón porque quería respetar al rey. Y nosotros debiéramos hacer así, hermano. Nosotros debiéramos hacer así. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos asigne algo, hagámoslo todo lo posible para hacerlo lo mejor posible. Y no siempre hacemos así. Un buen maestro debería asegurarse que sus alumnos están entendiendo que las escrituras para así obtener el máximo beneficio de ellas. ¿Qué dice en el versículo 30? ¿Qué dice en el versículo 30? Dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y los maestros debiéramos hacer eso. ¿Entiendes lo que lees? No simplemente preparar una clase y un sermón y ¡pau! No, está la congregación, está la clase entendiendo lo que tú estás enseñando. Felipe se preocupó por eso. Felipe. ¿Cuántos de nosotros desearíamos tener un maestro como Felipe? A mí me encantaría. Imagínense. Felipe. De pronto los hemos tenido y no los hemos aprovechado. Cuando Dios bendiga nuestras vidas con un buen maestro, aprovechémoslo y aprendamos de él todo lo posible. Porque tú no sabes cuándo el Señor se lo va a llevar. Que Dios bendiga a los maestros, hermano. A los que vienen y a los que han sido. Y yo les soy sincero, a veces no he aprovechado a mis maestros que he tenido a lo largo de mi vida como cristiano. Amén. Entonces le dio un maestro. Lo segundo que Dios le da al eunuco es entendimiento. Versículos del 30 al 35. ¿Qué dice la palabra del 30? Allí en la segunda parte. Dice, ¿entiendes lo que lees? O sea que aquí está a punto el eunuco a empezar a entender lo que estaba leyendo. Entonces, una cosa interesante aquí. Antes de que Felipe llegara a ofrecer su ayuda, el eunuco ya estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Qué dice el 28? El 28 dice, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y en ese entonces la gente leía en voz alta. Por eso es que Felipe sabía qué es lo que estaba leyendo. Después de haber adorado en Jerusalén, probablemente tenía muchas preguntas y estaba indagando en las Escrituras para conseguir esa respuesta. Eso es lo que un buen estudiante debiera hacer. Tenía hambre de conocer la verdad de Dios, estaba buscando a Dios honestamente. Y no era cristiano, pero estaba en el camino. Quería redarguir en las Escrituras. Fíjense, Segunda de Crónicas 30, del 18 al 19 dice que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor. Dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Al Señor le encanta que nosotros lo busquemos. Acuérdate, el primer busca a Él es el que primero, pero cuando nosotros estamos buscando, ya Él vino y se fue. Ya Él sabe lo que está pasando allí. Y esta es otra lección que debemos aprender. Preocupémonos por estudiar las Escrituras por nosotros mismos. No dependamos de un maestro completamente. Sí, aprovechese todo lo que usted pueda, pero usted tiene que leer usted. Tiene que leer usted mismo. No esperemos hasta el próximo domingo para aprender algo. Las Escrituras son nuestro pan de cada día y necesitamos la sabiduría de ellas todo momento. Amén. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Felipe, del eunuco? Dice,
¿cómo voy a entender a menos que alguien me guíe? ¿Cómo voy a entender a menos que alguien me guíe? ¿Y esto qué demuestra del eunuco? Humildad. Humildad cuando responde a la pregunta de Felipe y dice, ¿cómo puedo aprender que alguien me guíe? El eunuco estaba desesperado, su alma y su corazón estaban vacíos, estaba confundido. Imagínense, una persona que no conoce a Dios, que empiece a leer la Biblia, no va a entender en lo absoluto. No va a entender en lo absoluto. Él verdaderamente estaba buscando a Dios. Otra lección. Cuando no sepamos algo, no se ponga a inventar, sea honesto y diga que no sabe. El eunuco no sabía nada y le dijo, enséñame. Y a veces muchos de nosotros queremos como que pretender que somos los sábelo todo y le queremos decir a la gente que sí, que... No, diga que no sepa. Y si es un maestro o algo por el estilo, dígale, mira, yo no sé ahorita, pero déjame estudiar un poquito y te lo respondo la semana que viene. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros no somos Dios para saberlo todo. No somos Dios para saberlo todo. Ahora, ¿qué pasada de la escritura estaba este eunuco tratando de entender? ¿Qué pasaje era? El 53 de Isaías, ¿verdad que sí? Ahora, para que tengan una idea lo que es el capítulo 53 de Isaías, observe lo que dice alguna gente. Agustín decía que no es una profecía, es un evangelio. Agustín. Policarpo decía, el pasional dorado del Antiguo Testamento. Alguien lo llamó el capítulo del Gran Calvario. Martín Lutero lo llama, todo cristiano debería poder repetirlo de memoria. O sea, esos 12 versículos que se lo repita de memoria. Apréndaselo. Felipe nos da su versión de la mitad del versículo 7 y el versículo 8, del 32 al 33. Dice la palabra allí. El pasaje de la escritura que estaba leyendo es este. Y empieza a leer ahí parte de Isaías 53. Como todo buen estudiante, el eunuco tenía preguntas. Y en el 34 dice, Felipito, te ruego que me digas de quién está hablando el profeta. ¿De quién está hablando el profeta? Bueno, y Felipe, como todo buen predicador y todo buen maestro, le responde en el 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de la escritura le anunció que el evangelio de Jesús. Y ahora, ¿por qué usted cree que el eunuco estaba preguntando de quién está hablando el profeta? Porque en aquel entonces y hasta ahorita mismo, la gente cree que el 53, el siervo, lo menos que piensan es que es Jesús. Unos creen que era Israel, unos creen que era Jeremías, unos creen que era Isaías, pero en realidad ¿es quién? Jesús. Y ahí lo responde Felipe, porque le dice al Señor allí, que desde esa escritura empezó a hablar y a explicar a Jesús. Amén. Ahora, Felipe solamente habla de los versículos 6 a 7, pero lo más probable es que cuando él agarró al eunuco yendo para su hogar, el eunuco ya había empezado a leer el capítulo 53 de Isaías. ¿Sí o no? Tenía sentido. Entonces, en el 35 dice la palabra, Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Ok, en el 36, ok, vamos a parar ahí un momentico. Entonces, este capítulo 53 empieza en el capítulo 52, versículo 3, vámonos a Isaías 53 rapidito. Isaías 53. El capítulo va del capítulo 52, del versículo 13 hasta el versículo 12 del capítulo 53. Esa es una sección allí. Y son 4 canciones. Esto es una canción, la cuarta canción o la tercera canción de lo que llaman las canciones del siervo. Ok, entonces vamos por esto mismo, es que
al capítulo 53 de Isaías lo llaman el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque con Isaías 53 usted puede atraer a alguien a los pies de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Bueno, del 1 al 3 nos habla del sufrimiento de Jesús. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Los sufrimientos de Jesús. ¿Cómo usted cree que fue que su rostro estaba desfigurado? Por la cantidad de golpes que recibió. Nos dice que Jesús sufrió antes de llegar a la cruz. Eso fue lo que vimos. Habla de por qué Cristo murió por nosotros en la cruz. Versículos del 4 al 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Fíjense, ¿observaron cuántas veces aparece la palabra nosotros allí? Él murió por todos nosotros. Él murió por todos nosotros. Habla del hecho de que nosotros somos pecadores. En el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Habla de su resurrección en el versículo 10, en la segunda parte dice, cuando Él entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Está hablando de la resurrección. Habla del hecho de que la muerte de Jesús por nuestros pecados siempre fue el plan de Dios. Fíjese, en la primera parte del 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Y después la tercera parte de ese capítulo dice, ¿y la voluntad de qué? Del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento justo, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Justificará. ¿Qué le hace pensar de eso? La justificación. La justificación. Habla del arrepentimiento. La palabra arrepentir no aparece aquí, pero ¿por qué habla del arrepentimiento? Bueno, Isaías 53 es simplemente una confesión de los judíos en un tiempo futuro que van a decir, wow, la regamos, verdaderamente Jesús era el Mesías. Y eso es lo que dice, como una confesión, cuando estaba hablando ahí en el 4 y el 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No es que están diciendo algo, se están arrepintiendo de lo que ellos no entendían en aquel entonces, que ahora lo están entendiendo. Es en el futuro que estamos hablando. En el futuro ellos están mirando para atrás. Él perdonó nuestros pecados. ¿Cómo no vimos eso? Isaías 53 nos habla de eso. Entonces, ¿cree que puede utilizar Isaías 53 para traer a alguien a los pies del Señor? Completamente. Le habla de todo. Le habla de todo. Ahora, le dio maestro, le dio entendimiento, le dio salvación. Porque después de todo lo que les he explicado, ¿usted cree que él tuvo una explicación clara del Evangelio? Increíble. Entonces, el eunuco muestra un fruto de salvación al tener el deseo de bautizarse. Cuando una persona cree de verdad, se quiere bautizar. Pero el bautizo, acuérdense, el bautizo no lo salva. De acuerdo a John MacArthur, este es el primer bautismo oficial de alguien procedente de los confines de la tierra. En aquel entonces, los confines de la tierra, Etiopía era parte de eso. Etiopía estaba al sur de África, lejísimo. ¿Y qué nos dice Hechos del 1 al 8? 1:8 dice, y por el poder del Espíritu Santo, y el Evangelio ha llegado por el poder del Espíritu Santo a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Amén. Ok. Amén. Ahora, en el versículo 37, si nos devolvemos a Hechos,
Hechos 8, versículo 37. ¿Qué dice la palabra? Dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese versículo en el original griego más viejo no aparece. ¿Pero por qué lo ponen allí? Bueno, porque aparentemente el traductor necesitaba aclarar eso. El eunuco estaba salvo, ¿ok? El eunuco estaba salvo. Pero por alguna cosa, el traductor quiso agregar ese versículo que no está en el original. ¿Por qué? Porque eso que escribió Lucas allí coincide con lo que Pablo escribió en Romanos, en el versículo 9 al 10 del capítulo 10, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No le quita la buena interpretación del texto, más bien la aclara. Por eso que lo dejaron allí, pero en realidad ese versículo no existe en el original griego, en los más viejos. Lo que dice el eunuco coincide con Mateo 14:33. ¿Qué dice el eunuco allí? Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Y hay muchas otras escrituras que concuerdan con eso. Entonces el eunuco se había salvado. No digo yo con tremenda predicación. Y que Dios la utilizó para que él viniera a sus pies. Lo otro es que bautizarse inmediatamente después de una confesión de fe era una práctica cristiana primitiva. Era una práctica. O sea, ahora nosotros no lo hacemos inmediatamente. Hay iglesias que todavía lo hacen. Pero eso es otra razón por la cual el que estaba escribiendo esto consideró agregar ese versículo allí. Pero acuérdense, no está en el original griego. Mas, sin embargo, no afecta la interpretación del pasaje. Amén. Pero hay otra cosa que el Señor le dio a Felipe. Le dio maestro, le dio entendimiento, le dio la salvación. ¿Y qué pasa cuando usted se salva? Lo cuarto es que le dio gozo. En el versículo 39 dice, al salir de ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo dio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Ahora, ¿por qué estaba gozoso? Porque había sido salvo. Porque había sido salvo. Él estaba unido a Cristo, haciéndolo un hijo de Dios y un heredero de la vida eterna en el cielo. Había sido salvo. Pero como está, usted sabe cómo soy yo. Como a mí me encanta redarguir aquí en la... Yo conseguí más razones por las cuales él estaba más gozoso. Primero que todo, digamos que su gozo era evidencia de que el Espíritu de Dios estaba en él, ya que el gozo verdadero es ¿qué? Es fruto del Espíritu de Dios. Gálatas 5, 22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio, cosas en las cuales no hay ley. Amén. Dios le dio gozo al enviarle a un maestro como Felipe. ¿Quién no se goza así? Mire, cuando yo me pongo a ver los pastores que a mí me gustan en la televisión, yo... ¡Wow! Me encanta la cosa. Y como que me inspiran. Y especialmente si estoy escribiendo un sermón, me encanta, me encanta. Le dio gozo al confirmar que él tuvo un encuentro con él al arrebatar milagrosamente a Felipe en frente de la gente que lo acompañaba. Esa palabra allí, arrebatar, es que se lo llevó y lo agarró aquí y lo puso aquí. Es la misma palabra que utiliza Pablo con el arrebatamiento de la iglesia. O sea que el Señor cumplió lo que cumplió con el eunuco, lo agarró y lo puso aquí. ¿Y dónde lo puso? Dice en el 40, mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a ¿dónde? Y eso estaba a 18 millas de donde estaba Felipe. Pero para el Señor no es nada. Te voy a quitar de aquí, te voy a poner aquí, 18 millas más allá. ¿Y qué hizo Felipe? Siguió predicando el evangelio. Siguió predicando el evangelio. Amén. Amén. Entonces, mire, lo otro de este punto es que no me extrañaría que ese suceso haya ayudado a que gente que estaba con el eunuco hubiera llegado a los pies del Señor. Porque ellos lo vieron. Porque por lo menos uno más había. Porque ¿qué dice el eunuco?
El eunuco le dijo, párate el carrito. ¿A quién le dijo que se pare el carrito? Al que la estaba manejando. Y pudo haber tenido, porque era una caravana. Se cree que era una caravana y puede haber mucha gente allí. Entonces, de pronto eso el Señor lo hizo para atraer a la gente, porque el Señor hace señales, ¿sí o no? Lo vimos con Felipe. Ok. Para terminar, o sea que a mí me encantan los historiadores. Ireneo, el padre de la iglesia primitiva, dice que el eunuco se convirtió en misionero y hay algunas zonas de África en las que históricamente grupos de cristianos afirman que este eunuco es el fundador de su iglesia. Quizás eso sea tradición, pero tal vez la tradición creció debido a una influencia real de la vida de este hombre. Eusebio, otro historiador, nos asegura que este eunuco plantó una iglesia floreciente en Etiopía, hecho en el que coinciden todas las historias más antiguas de ese país. ¿Por qué Dios enviaría a Felipe a un ministerio floreciente a un alma en un camino desolado en el desierto? Y la pregunta es, bueno, el doctor S. Lewis Johnson responde, una oveja es suficiente para mover el corazón de Dios al amor y su mano a la acción. Increíble eso. Y cuando la oveja, entonces, dice Lucas en el capítulo 15 del 4 al 7, ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Ese es el tipo de Dios que nosotros tenemos, hermano. Que sacó a Felipe de un ministerio fructífero a un camino desolado para salvar al eunuco. Y Dios tenía plan. ¿Qué pasó con el eunuco? Bueno, probablemente el eunuco formó iglesias y bueno, y ahí se extendió el reino de Dios. ¿Estás perdido? Bueno, todos aquí ya lo conocemos, pero Dios quiere encontrar al perdido, hermano. Dios quiere encontrar al perdido. Él no solamente lo puede encontrar, sino también le puede dar un trabajo especial que va a impactar a este mundo, no por lo que usted hace, sino por lo que Dios va a hacer en usted. No minimice lo que Dios quiere hacer con usted. Usted nunca sabe, mire. De un simple vendedor de zapatos y sin una educación universitaria, Dios hizo a D.L. Moody uno de los predicadores más influyentes de este mundo. De una extrema pobreza en un orfanatorio en Iowa, Dios llevó a Billy Sunday no solamente a ser famoso como beisbolista, sino como uno de los predicadores más influyentes de los Estados Unidos. Y no tenía padre, era huérfano. Dios está en el negocio de la transformación. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón, ábrela, déjalo entrar, porque Él quiere transformar tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por ser un Dios tan maravilloso, tan excelente, tan amante de tu gente, Señor. Ayúdanos a tener un día maravilloso hoy. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias por ser un Dios, Señor, que todo lo puede. Y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por favor, dale una bendición especial a cada uno de todos los aquí presentes. Gracias por la presencia de nuestro pastor Niall. Y Señor, te pido que tú lo llenes de tu espíritu y de tu poder para que él pueda predicar tu palabra. Día tras día, domingo a domingo. Señor, bendice tu ministerio. Bendice a la iglesia Grace. Y haz con ella como tú hiciste con Felipe, Señor. Utilízala para que podamos engrandecer, Señor, el reino que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu bondadosa actitud. Gracias por tu provisión. Gracias por la gente que nos ama y la que no nos ama también, Señor, porque a través de ellas podemos aprender también. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el mejor maestro. Tú eres la palabra misma. Gracias, Dios. En el nombre de tu Jesús.
Amén. Y amén. Que el Señor lo bendiga, mi hermano querido.